Juliana Vázquez, soy presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta y ahora directora regional de la Lectora Futura, que abre su sede en Lima. Les damos la más cordial bienvenida. Tenemos esta mesa redonda sobre el tema de comprensión lectora y las personas que me acompañan en la mesa son el doctor Antonio González Montes, el doctor Joseph Daguer Alba y el magíster Ciro Palacios. En esta primera parte de la actividad, como la habíamos programado y con el tiempo y la anticipación de vida, como les comentaba, desde mayo de este año, lo que hemos pensado es que cada uno de los profesores universitarios que me acompañan establezcan, ¿no?, en un tiempo determinado que ya hemos programado, sus propias experiencias de cómo recibimos a los chicos en los primeros ciclos, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de los estudios universitarios. Tengo entendido, por lo que me dijo Juliana, que todos ustedes son profesores, en la mayoría profesores de colegio, tanto de primaria como de secundaria, y siempre tenemos, ¿no?, en la mente de ir como echándonos la culpa, ¿no? O sea, que si el chico en secundaria no comprende lo que lee, pues es culpa del profesor de la primaria, ¿no?, o de los profesores de la primaria. Y los profesores en la universidad les echamos la culpa a los profesores de la secundaria y decimos, claro, no saben leer, no comprenden lo que leen, no pueden entender lo que es un texto académico porque los profesores no les hemos enseñado, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces partimos en el tema de comprensión lectora desde perspectivas erróneas como esta, ¿no? Si bien es cierto que hay niveles de comprensión lectora y que en estos niveles de comprensión se tienen que ir desarrollando a lo largo de toda la vida, porque según las neurociencias, el proceso de desarrollo humano en el cual una persona adquiere las competencias de comprensión lectora empiezan desde que está en la barriga de la mamá hasta que cumple los 25 años, edad en la cual se supone se deben haber desarrollado todas las competencias de comprensión lectora y de habilidades matemáticas, ¿no? No quiere decir que a los 25 años ya no tenemos nada que aprender, sino que hasta esa edad se supone que estamos receptivos, nuestro cerebro está receptivo para desarrollar esa serie de habilidades y esa serie de competencias que nos brindan luego las herramientas para poder entender una lectura en ciencias, una lectura en historia, una lectura en arte, etcétera, etcétera. ¿Okay? De eso tratará nuestra mesa redonda. Voy a darle la palabra en primer lugar al magíster Ciro Palacios. Bien, Ciro Palacios es docente universitario ahora en la Universidad UCAL, ha ejercido la docencia como profesor principal de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, donde trabajó 37 años, es licenciado en Artes Plásticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Comunicación Interactiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente se desempeña también como decano de la Facultad de Artes Gráficas en la Universidad UCAL. Recibamos a Ciro Palacios con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los que están presentes. Un agradecimiento a Miguel Galeana participar en esta mesa redonda sobre el tema de la comprensión lectora. Bueno, yo no soy un teórico de este asunto, pero sí soy un práctico porque los 30 y tantos años que tengo, como 38 años ejerciendo la docencia universitaria, me he encontrado con una serie de situaciones en las cuales se descubre que los alumnos muchas veces tienen una baja capacidad lectora, baja capacidad de comprensión. Y bueno, y esto está vinculado, como sabemos bien, a otros factores también que intervienen para que esta comprensión se vea bloqueada, porque es sorpresivo que un estudiantado universitario, los alumnos se encuentren con esta dificultad para poder captar la información, crear conceptos y entender los conceptos que se vierten en las diferentes asignaturas, en las diferentes profesiones, en las diferentes carreras. Y uno se pregunta siempre de dónde proviene este problema. Y uno como profesor trata de solucionarlo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Bueno, he ido así a lo largo del tiempo descubriendo una serie de
recursos para poder saltar esta valla, ¿no? En algunos casos, los alumnos se niegan a leer porque tienen este problema. No lo manifiestan directamente. Cuando ya se ven presionados para tener que exponer, es ahí donde salta, digamos, a la vista del profesor estas grandes dificultades. Y bueno, lo que sí he podido descubrir es que depende fundamentalmente del ejercicio de lectura. El ejercicio de lectura que debe empezar desde la niñez, de los primeros días de la infancia, cuando los padres tratan lo posible de entretener al hijo, ¿no? Empezarle por contar cuentos, empezar por darle el primer apoyo a las lecturas, y así sucesivamente ingresar al colegio primario, al colegio secundario, en donde las exigencias muchas veces los profesores los hace distraerse de sus contenidos y se olvida justamente de algo que es fundamental, ¿no? Esta parte de la comprensión. Y a veces se vuelve una angustia a los alumnos. Y yo recuerdo mucho que alumnos que me decían, profesor, no sé qué voy a hacer, pero ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿No? Usted ha mandado una lectura y no sé cómo voy a resolver, porque no entiendo. Ah, no entiende. Bueno, no, seguro es que hay algo que te está, digamos, impidiendo aproximarte en lo más concreto que tiene este contenido. Vamos a examinarlo. Entonces lo que yo, por ejemplo, he hecho con bastante, digamos, frecuencia, es leer con ellos, como si fueran niños, ¿no? Es curioso, ya siendo estudiantes de la universidad. Entonces digo, vamos a sentarnos y lo hago, digamos, en conjunto con los alumnos, y empezamos a agarrar la lectura que les cuesta realmente, ¿no? Y ahí es donde voy descubriendo que incluso el nivel más inicial de lectura, de comprensión de lectura, el más inicial, tiene dificultades. Bueno, pero todo esto se puede ir superando, porque a lo largo de los ciclos académicos, que muchas veces son 3 meses máximo, uno ve los frutos al final. Algunos alumnos incluso se retiran de la asignatura, bueno, especialmente las mías, ¿no? En las que es necesario leer. Yo soy profesor de arte y estética, y por lo tanto las manifestaciones artísticas tienen que exponerse y tienen que examinarse y analizarse, conocer sus secretos en cierto modo, ¿no? Y todos los recursos del lenguaje y los recursos creativos que tienen los literatos, que tienen los pintores, que tienen los cineastas. Entonces hay que hacer con ellos un ejercicio definitivamente literario, del cual no pueden escapar. Así que bueno, yo escojo material de lo más apropiado para tocar determinados temas, pero siempre estos tienen que ser de interés del alumno, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que creo que es de los más interesantes y picantes incluso para los alumnos, que son jovencitos, ¿no? Es el arte y el erotismo. Wow, pues con el erotismo ya un poco que se ponen ellos, ¿no? Claro. Y bueno, marca su interés, ¿no? Una obra que es realmente sencilla, pequeña, porque no es muy extensa también, es El amante de Marguerite Duras, en que ellos se encuentran con una dificultad en primer lugar porque los tiempos se manejan de una manera no lineal. Ellos se ponen, se deslizan al principio, pero después, conforme vamos avanzando en la lectura, ellos ya después se sueltan y empiezan a comprender. Y después se interesan tanto que yo me he quedado sorprendido que los alumnos después piden, cuando terminaba el ciclo, me dice, profesor, ¿me puede dar una lista, profesor, de otros libros que yo pueda leer? Y yo me quedo sorprendido, ¿no? Para mí es gratificante haber descubierto que los alumnos puedan alcanzar ese nivel de comprensión. Porque justamente la estética exige un nivel de comprensión que está en el más alto nivel. Porque no solamente tiene que ver con la parte cognitiva, sino también tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Con la parte sentimental, con la parte de lo sensible, que es aquello que de repente, si uno no está muy habituado, no está acostumbrado a manejarse dentro de ese ámbito de las manifestaciones artísticas, le es difícil, ¿no?
Entonces muchos alumnos, cuando empiezan las clases, dicen, no, mejor me retiro. Y se retiran algunos, ¿no? Y lástima, ¿y qué pasó con estos alumnos? Se retiraron. Bueno, de repente no son la mayoría, ¿no? Y ya después van pasando y unos retornan. ¿Cómo que retornan de repente? Porque no se han retirado de manera oficial. Entonces lo han hecho para probar. Y sus compañeros dicen, no es tan difícil. Parecía difícil, pero no es. Bueno, pero en estos trayectos, especialmente los iniciales, yo recuerdo que unos alumnos se fueron a quejar a la dirección académica, ¿no? Y la directora académica le dice, bueno, ¿y cuál es su queja? El profesor nos quiere obligar a leer. Entonces la profesora se quedó sorprendida, pero estamos en la universidad, como que esa pregunta, esa cosa, esa queja no es una queja normal para un ámbito universitario, ¿no? Pero así son las cosas, y así es la realidad nuestra, ¿no? Entonces pienso que hay entre estos factores que intervienen de aptitudes para la comprensión lectora está precisamente el gusto, ¿no? El gusto es algo que creo yo es fundamental, el gusto para la lectura. Y el gusto para la lectura se va a obtener a través del tiempo, también, si es que los padres saben conducir, los profesores saben conducir bien en la selección de esas lecturas. Ahora, esas lecturas y sus contenidos, que pueden ser muy maravillosos, también tienen que tener una forma apropiada. Cuando hablo de forma, hablo a nivel global, no solamente de la forma literaria, cuando se trata de obras narrativas, porque también hay lecturas de carácter expositivo, ¿no? Entonces, contenidos de carácter expositivo. Entonces, lo que se tiene que, digamos, resolver ahí es que el proceso que es complejo, además interactivo, ¿no? Entre el pensamiento y el lenguaje, hay que encontrarle justamente el gusto a los alumnos, ¿no? Yo recuerdo que este asunto de la aparición de Harry Potter, por ejemplo, fue formidable, ¿no? Porque los alumnos, yo me encontré con muchos chicos que de esa época se encantaron con la lectura de Harry Potter. Se lo harían con un libro así de un metro, ¿no? Gordos. Y bueno, es eso, ¿no? Encontrar, esa es la clave, yo, encontrar el gusto por la lectura a través de aquello que les interesa, ¿no? Bueno, esa es una cosa. Y cuando yo hablaba de la forma, los profesores también hay que pensar que hay también, por supuesto, aparte de los paratextos, ¿no? Esta parte exterior, ¿no? La parte visible que acompaña al contenido, ¿no? Que es las imágenes, las ilustraciones, los gráficos, los diagramas, los mapas conceptuales y el diseño tipográfico, ¿no? Que es tan importante, el diseño gráfico, que saber seleccionar una tipografía que sea legible, que sea fácil de recoger rápidamente con la vista, con el sentido, para facilitar la percepción visual y así, por supuesto, pueda ingresar la información al cerebro, ¿no? De manera sencilla y rápida. Además que también, por supuesto, tenga también su ingrediente estético, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas que son, digamos, experiencias mías, nacieron justamente a partir de una experiencia que yo tuve, una cosa familiar, que voy a contar. Yo estaba muy chico, muy pequeño, después de haber tenido una experiencia maravillosa en un jardín de la infancia, mi mamá me dijo, bueno, le tienes que subir un poco más allá arriba, ¿no? Hay que ir a otro colegio, me mandó a otro colegio, y un colegio muy rígido, ¿no? Sumamente rígido. Entonces me acuerdo que aprendí a leer con el libro UPA. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de, capaz a sus papás o sus abuelos habrán escuchado hablar del famoso libro UPA. Y bueno, entonces yo me encontré con una dificultad porque nos hacían primero aprender el alfabeto, después hacer el letreo, y así poco a poco, ¿no? Me acuerdo que una vez había una figurita muy hermosa, un niño que estaba echado sobre una hamaca. Y entonces, en la parte de abajo decía la palabra correspondiente, claro, era hamaca. Pero para mí no tenía mucha lógica. ¿Qué letra es esta? H. Ah, para mí sonaba como H, no como H, ¿no? Que es muda. ¿Muda? ¿Cómo va a ser muda? No. Entonces yo decía, acá dice H-A-M-A-C-A, me decía la profesora. Chamaca, decía yo. Entonces me castigaron. Yo recuerdo, eso fue para mí
especie de trauma, ¿no? Me mandaron decían, al cuarto de las calaveras, hasta el fondo, decían, ¿no? No, yo lloraba ahí, incansablemente, hasta que dije, no, como todo niño, dije, no, la próxima elección, no. Dije, no veo. ¿Cómo, profesora? ¿Se asustó la profesora? Decía, pero leí acá, no veo. Se asustó tanto que llamó a la directora, vino la directora y dijo, el niño no ve, algún problema tiene. Así que, bueno, hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo, o sea, porque no había celular. No, entonces hay que llevarlo a su casa. Y me mandaron, me acuerdo, a mi casa con una persona, una persona mayor, y tocaron la puerta de mi casa y sale mi mamá. Y la persona dice, señora, tengo que darle una mala noticia, el niño lo hemos traído porque parece que está perdiendo la vista. Mi mamá dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdió la vista? Sí, ha dicho la profesora que se está volviendo ciego. Yo digo, entonces, bueno, no se preocupe, señora, agarra a mi mamá, muy sabia, ¿no? Le dio la mano, dijo, me pasó, me llevó a mi cuarto, me cambió, me puso la pijama, me acostó, me acuerdo. Tranquilito, aquí me dijo, un ratito, ya vengo. Entonces salí de la casa y se había ido a la librería más cercana y me compró un chiste del Pato Donald. Los revistas que habían antes, ahora ya no hay. Te vendían el de Pato Donald, y con el Pato Donald ella llegó, yo me puse encantado, ¿no? Y ella me enseñó a leer con el Pato Donald. Y ahí aprendí esto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que hay que poner un anzuelo, ¿no? ¿Cuánto hay la sabiduría de las madres? Muy bien, Ciro, muchísimas gracias. Lindas experiencias, un aplauso para Ciro. Muchas gracias. Volveremos a escuchar a Ciro si terminamos tiempo la siguiente ronda, como lo habíamos planeado. A continuación es el turno del doctor Antonio González Montes. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de esta casa de estudios, es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua y ha sido representante del Perú ante la Comisión Permanente de ASALE, que es la Asociación de las Academias de Lengua Española este año 2016. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Igual que mi amigo Ciro y mi amigo Joseph, estamos entre amigos. Voy a compartir también la experiencia que tengo como profesor de literatura y de cursos de redacción, de expresión escrita, desde hace muchos años en la universidad. Pero también he dictado a una serie de instituciones, hasta la SUNAT he dictado, la OMPE. Bueno, pero concentrémonos en nuestros alumnos. Voy a hablar de mi experiencia como profesor universitario. Como decía el profesor Ciro, hay que enseñar a leer a los jóvenes como si fuéramos amigos, como si fuera una actividad grata, alegre, lúdica, creativa. Así hay que enseñar a nuestros alumnos, no obligándolos, porque si uno los obliga, corren el peligro de perder la vista, ¿no? Y también esto puede afectar a los otros sentidos, que es la experiencia que nos cuenta nuestro amigo Ciro. Al contrario, a través de la lectura debemos incentivar el desarrollo de la vista, del oído, del tacto, del gusto, de todos los sentidos, porque la lectura es una fuente que nos permite acceder a todo lo maravilloso que nos ha dado la vida. Para hacer esta tarea de compartir con los estudiantes el gusto por la lectura, yo he encontrado muchas fórmulas, ahora solamente voy a contar una y yo creo que ustedes también la pueden utilizar. Esa fórmula ha consistido en trabajar con el libro de Julio Ramón Ribeiro, acá lo tengo, ustedes pueden en la feria conseguir una edición de prosas apátridas, Les recomiendo, van a ver cómo funciona esta tarea con este libro. Primero me detengo en el título, prosas apátridas. Destaco el concepto de prosa, caray, la palabra prosa es una palabra maravillosa, ¿no? Yo creo que ahí está el disfrute de nuestros alumnos y el disfrute nuestro. Es decir, cuando leemos una buena prosa, es uno de los placeres más exquisitos, más maravillosos, porque a través de la prosa accedemos al conocimiento, pero también a la emoción,
pero también al ritmo, etc. La prosa es algo extraordinario. Y ahora lea otro libro interesante de Alonso Cueto, que también les recomiendo, que se llama La piel de un escritor. Ojo, la piel de un escritor. ¿Y qué dice Alonso Cueto? Alonso Cueto dice que la prosa que leemos debe ser una prosa sensual, es decir, una prosa grata, rítmica, una prosa en la cual estén no solamente las ideas, sino también las emociones, las sensaciones, todo ello. Bueno, y luego apátridas. ¿Por qué apátridas? ¿Por qué llamó Ribeiro a estas prosas maravillosas, extraordinarias? ¿Por qué las llamó apátridas? Porque las había escrito así de manera espontánea, de manera libre, lúdica, y no sabía en qué libro ubicar estas prosas, si en el libro de cuentos, o en el libro de ensayos, o en el teatro, etc. Entonces, como se dio cuenta que eran prosas muy singulares, muy lindas, muy bellas, muy sensuales, les creó un espacio propio. Creo que era lo mejor. E inventó este país maravilloso que es el país de prosas apátridas. Ahora, ¿por qué este libro se puede trabajar muy bien con los estudiantes? Por lo siguiente, porque ustedes saben que un texto debe tener una serie de componentes. Ustedes que son magníficos profesores del área de comunicación y de lengua y literatura, saben que si van a trabajar con texto, bueno, hay que analizar el texto con todos sus elementos. Uno de sus primeros elementos es el título. Todo texto debe tener un título y luego un conjunto de párrafos, de inicio, desarrollo, conclusiones. ¿Así o no es así? No, esto creo que efectivamente es así. Pero ¿qué ocurre con nuestro amigo Ribeiro? Resulta que en prosas apátridas, nuestro amigo Ribeiro no ha puesto título a los textos, solamente les ha puesto número, 150, 148, 75. Ese es un buen truco. ¿Por qué? Porque entonces yo le digo a mis alumnos, bueno, Ribeiro no le ha querido poner título. ¿Por qué razón? Porque Ribeiro quiere que nosotros, los lectores, les pongamos un título, ¿no? Entonces, de esa manera yo los llevo a eso. Vamos a leer el texto, les digo, vamos a leerlo, y luego, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a leerlo, releerlo, y luego le van a poner el título más exacto, más preciso. Y luego de ese ejercicio de poner el título, les digo, bueno, a continuación, si la idea les gustó, entonces ustedes van a continuar ese texto. O sea, Ribeiro también me invita a mí a poner el título, pero también me invita a continuar el texto. Y ya decía Vargas Llosa que él comenzó como escritor cuando terminaba de leer un libro y se quedaba triste como mi amigo Ciro. Entonces, ¿qué hacía? Continuaba la historia. Claro, al comienzo era su mamá, pero luego él ya, y así miren ustedes a dónde se puede llegar, al premio Nobel, de manera que incentiven también a sus alumnos en ese sentido. Miren, voy a leer una prosa brevísima, y podríamos hacer el ejercicio acá, si quieren lo hacemos. Voy a leer la última prosa, la prosa 200. Esta prosa yo la leo todas las mañanas, cuando lo primero que hago cuando me despierto es persignarme, agradecer a Dios porque estoy vivo, y luego leo esta prosa. Es una especie de Padre Nuestro para mí. ¿Qué dice esta prosa de 3 líneas? No se van a cansar leyendo, y menos nuestros alumnos. ¿Qué dice la prosa? Escuchen, mis amigos. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Ahí está. En esas 3 líneas está lo que llamaríamos la poética de la vida, ¿no? La poética de la vida, del decálogo, o el texto básico para la vida. La única manera de continuar en vida, y todos estamos en esa dimensión, porque además es una dimensión que se agota en algún momento, pero como estamos en la vida y queremos que nuestra vida tenga sentido, entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener templada la cuerda de nuestro espíritu. Qué linda metáfora. Mi espíritu es una cuerda y la tengo que tener templada. Y por cierto, yo también tengo que estar templado. Tenso el arco, apuntando ¿hacia dónde? Apuntando hacia el futuro. 2 tareas entonces para sus jóvenes alumnos. La primera, hay que ponerle un título. Creo que no es muy complicado. Le podemos poner poética de la vida cotidiana. Y luego el ejercicio podría consistir
ciertamente en continuar este parrafito, pero con las mismas características, porque otro detalle interesante es que cuando yo trabajo con estos textos, les hago ver que un texto está formado por distintas clases de párrafos, sea desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido. Por ejemplo, desde el punto de vista formal ya sabemos que hay párrafos de una sola oración, ¿no? La oración párrafo. Es este caso. Aquí hay solamente una oración. En el camino hay pequeñas comitas, ¿no? En cambio, en otros casos sí, hay que trabajar con los párrafos compuestos que tienen varias oraciones. Entonces, hasta eso van captando la riqueza, la armonía de la prosa. Voy a poner otro ejemplo. Los textos son maravillosos. Este también creo que es recomendable para ustedes y para mí. Vamos a la prosa 90, de la página 83. Miren qué hermosa es esta prosa. Este es un libro de Ribeiro, que en realidad es como un manual de sabiduría, ¿no? Es un manual de sabiduría. Acá está. Esto les va a gustar también porque ustedes son gente de mucha insensibilidad, de mucha cultura, se les ve en las caras. Bueno, ¿qué dice esta prosa? Escuchen, no se me distraigan con los sonidos de fuera. Dice, somos un instrumento dotado de muchas cuerdas. Miren si esto es verdad o no. ¿Somos o no somos un instrumento? Claro que sí, pero un instrumento hecho por Dios, ¿no? Entonces dice, somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Tienen que firmar eso, ¿verdad? Dice, así nunca sabremos qué música era la que guardábamos. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta. Miren, ahí tienen el título de un libro, La polifonía en nosotros oculta. Miren si no es una prosa sensual, maravillosa, mágica, que los ha hipnotizado porque me están escuchando. Nos faltó, repito, el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta. Dimos siempre la misma nota. Qué fea nota, ¿no? De manera que en la vida pues hay que dar diferentes notas, diferentes ritmos, ¿no? Diferentes dimensiones. Como dice, qué maravillosa metáfora. Ribeiro trabaja con metáforas maravillosas que no tienen pierde, ¿no? Nosotros los seres humanos efectivamente somos eso. Eso hay que trabajar con los muchachos. Decirles que ellos son un instrumento, como una guitarra, como un piano, como un acordeón, que tienen muchas notas, ¿no? Y que lamentablemente a veces nosotros nos concentramos en una faceta de nuestra personalidad y no en otras, no explotamos. Yo ya he aprendido eso, de manera que trato de tocar todas las teclas, todas las notas que están en mi espíritu, ¿no? Para poder expresarme mejor y con eso también pues regalar a quienes me rodean de algún detalle, de alguna dimensión de mi espíritu, e igualmente estoy abierto también a recibir de otras personas, porque miren, lo más rico para un ser humano es su diálogo con el otro ser humano. Me avisas, Eliana, porque yo me engolosino. Bueno, vamos a ver. Yo sé que a ustedes les gusta la amistad y les gusta el amor. Son expertos en ambos, ¿ya? Bien, con eso voy a terminar si es que todavía estoy a tiempo, ¿no? Bien, vamos a la prosa 145 para que vean ustedes cuál es la diferencia entre la amistad y el amor. Entonces, después de cada párrafo, lo que hacen ustedes es hacer el comentario como acabo de hacerlo yo, ¿no? Y luego se les pide un ejercicio. Pónganle pues un título a esa prosa, ¿por qué no le pueden poner? Entonces los muchachos van a pensar, van a elucubrar. Yo siempre en forma de broma digo que los muchachos de ahora ya no piensan, los muchachos de ahora alucinan, ¿no? Y si Descartes hubiera vivido en esta época, él no diría pienso, luego existo, sino alucino, luego existo, ¿no? Visto que los muchachos dicen, oye, alucina tal cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos a alucinar con la prosa 145. Por acá está, es preciosa. Ven, son todas las fórmulas para vivir, ¿ya? Bueno, miren, ¿ah? Todos hemos vivido, a Dios gracias, la experiencia del amor y también la experiencia de la amistad.
Eso es lo que más nos enriquece, las dos cosas. Si tenemos las dos cosas, somos millonarios, aunque no nos ganemos la tinca. Dice, el amor, y usted me va a decir si eso no, ¿verdad? Ahí ve unas caras medias tristes, pero ahora se van a alegrar. El amor para existir no requiere necesariamente del consentimiento, ni siquiera del conocimiento del ser amado. A veces amamos en silencio, ¿no? Podemos querer a una persona que nos desprecia o incluso que nos ignora. La amistad, en cambio, exige la reciprocidad. No se puede ser amigo de quien no es nuestro amigo. Amistad, sentimiento solidario, amor solitario. Miren qué hermoso. Amistad, sentimiento solidario, amor solitario. Superioridad de la amistad. Díganme si no es un texto hermoso que habla de estas experiencias fundamentales. ¿Qué sería de la vida si no hubiera la amistad? ¿Qué sería de la vida si no hubiera el amor? Entonces ven que este es un libro con el cual se puede trabajar, se puede compartir, se puede uno sentar en una mesa, conversar con los alumnos, hacerlos leer, hacerlos volar, alucinar, pensar, imaginar, sentir, y luego de ello hacer el trabajo con ellos, hacerlos redactar, despertar en ellos el oído para la música, el oído para la literatura, para la poesía, para la lírica, para el ensayo. Cuanto más asimilemos, más nos vamos a enriquecer, ¿no? Y así pues podría yo, ¿me regalas un par de minutos o ya no? Un minuto, un texto, miren el último, en la página 50, miren el estilo, es que ¿por qué lo quiero hacer? Porque aquí mi amigo, mi gran amigo, mi hermano es pintor, yo sé que le va a gustar este texto. Miren el estilo, no hay verbos, pero miren qué descripción maravillosa, y con un truco además. Miren, un toro negro a la sombra de un olivo, praderas de melones rampantes, poca vid, naranjos a pérdida de vista, montículos de olivares, un tunar extraviado, cabras sedientas, poca agua, pobreza, planicie de girasoles secos, una vieja enlutada cavando la tierra bajo el sol, gitanos andarines, Andalucía. Miren qué extraordinario, ¿no? El método de ir de los detalles a la esencia. Yo les hago a los muchachos que practiquen este ejercicio. Les digo, a ver, busquen todos los elementos para pensar, para dibujar a Lima, y cierren con la palabra. Ese es el estilo nominativo, el estilo basado solo en nombres y en adjetivos, nada más. Y luego punto seguido. ¿Han visto? La puntuación, la oración breve y ese cierre magistral. Me gustaría hacer una prosa así, que al final, una prosa en la que cada uno de ustedes, en cada oración, y al final una palabra final que diga, gracias amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que señalar esta parte que el doctor González Márquez es uno de nuestros mejores estudiosos en el Perú sobre la obra de Ribeiro y sobre la obra de César Vallejo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. A todos en realidad, porque todos han dejado múltiples funciones en sus respectivas universidades para estar esta tarde aquí con nosotros. A continuación es el turno del doctor Joseph Dagger, quien es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Historia por la PUC, tiene estudios de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Además, ejerce el cargo de jefe de la Oficina de Gestión de Beca 18 de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Recibimos al doctor Dagger con un fuerte aplauso. Muchas gracias a Eliana Vázquez y a Ventana Abierta por esta gentil invitación, por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hoy. Cuando Eliana me invitó y me dijo con quienes iba a tener el honor de participar en la mesa, le puse la condición de que yo hablaría de último. Porque claro, como la atención es decreciente, entonces lo que yo diga ya no tiene mucha importancia después de estos dos grandes sabios que me han precedido.
Pero ahora me doy cuenta que además de mi seguridad personal tenía un sentido que hable de último, porque a mí me toca la parte más aburrida, es decir, decirles que mis alumnos no entienden nada de lo que leen. Porque claro, yo no les hago leer a Ribeiro, ni les hago leer estética, sino les hago leer historia. Y les hago leer historia en el primer ciclo de universidad, y les hago leer historia occidental, historia de las civilizaciones, historia universal, y entonces tienen que enfrentarse a los hititas, tienen que enfrentarse a los etruscos, tienen que enfrentarse a las civilizaciones egeas, tienen que enfrentarse a los emperadores romanos, tienen que enfrentarse al feudalismo y a cómo se recupera entre una serie de batallas tribales y de coronas para luego entrar la edad moderna, cómo se recupera el feudalismo y entra la edad moderna. Y entonces, claro, en historia, bueno, hay muchas formas de enseñar, pero yo creo que, digamos, hay dos escuelas. Una que cuenta la historia como si fuese un cuento, ¿no es cierto? Es decir, viene el profesor, habla, cuenta la historia. Si es un buen orador, tiene atención del público, y que quizás es una forma más escolar, digamos, de enseñar historia. Y otra forma, otra escuela es aquella que enseña historia pero dialogando con los textos, es decir, aquella que asocia la historia con su significado primigenio, ¿no? Historia significa investigación, y entonces esa otra forma de enseñar historia asocia la historia con investigar, es decir, con leer, con buscar información, con no conformarse solamente con aquello que el profesor pueda decir. Y entonces, si nosotros en la universidad tratamos de hacer eso, pues nos encontramos que hay muchos problemas de comprensión histórica, de la cual, por supuesto, no tienen la culpa los alumnos, no tienen la culpa tampoco los profesores de educación secundaria, tampoco los profesores de educación universitaria, sino que es un fenómeno mundial, es un fenómeno que no es solo en el Perú y que es un fenómeno que no es de ahora. Yo me acuerdo que cuando mis profesores nos enseñaban a nosotros en la universidad, en el primer ciclo, hace ya algunas décadas, no voy a decir cuántas, nos decían: caray, ya ustedes no leen, y mencionaban a una serie de autores, ¿no? Es decir, que aquello que nosotros hace tantos años leíamos tenía menos importancia que lo que nuestros profesores leían. Y claro, yo recuerdo eso especialmente cuando me encuentro diciéndole a mis alumnos: si yo les mando a leer a ustedes lo que me mandaron a leer a mí, tendría enormes porcentajes de desaprobados. Y lo que creo que no hemos logrado hacer bien, ni en la educación secundaria, ni en la educación universitaria, es hacernos cargo de eso. O sea, esta es una realidad, esto es lo que está ocurriendo, y qué es lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer frente a eso. Y entonces yo he pasado por varias soluciones, ¿no? En algún momento yo pensé: a mí lo que me interesa es que sepan historia, no que sepan leer, ¿no? A quienes les interesa que sepan leer son aquí a los sabios. Ellos en sus cursos de redacción, de literatura, etcétera, les enseñarán. A mí me interesa que sepan historia, y por lo tanto no voy a utilizar muchas lecturas porque no las van a entender. Y entonces voy más con cuestiones gráficas, voy más con analizar pinturas, voy más con analizar cuestiones más visuales, o ahora cada vez es mucho más fácil acceder a videos o a cuestiones mucho más gráficas. Y claro, eso fue después de pensar, ¿no? Porque lo primero que hacía era mandar a leer y jalarme al 80% del salón. Pero poco a poco me di cuenta que tengo también que hacer cargo, es decir, no es posible que pasen por un curso de historia viendo películas, ¿no? O sea, algo tiene que aproximarse a la lectura. Pero cuando se aproximan a la lectura, yo creo que hay dos dificultades fundamentales. La primera, que las lecturas de historia o de realidad nacional o de ciencias sociales en general son lecturas que no solamente implican una comprensión literal,
sino tiene que ver mucho con los saberes previos. Es decir, en algunos casos es solo una comprensión literal, es verdad, pero que si no hay saberes previos, pues no se puede llegar a la intencionalidad del autor. Y el segundo problema, por supuesto, tiene que ver con la intencionalidad del autor, que es que cada vez más a los alumnos que ingresan a la universidad se les dificulta una comprensión inferencial, es decir, ir más allá de lo que está literalmente escrito, para lo cual también, por supuesto, los saberes previos son necesarios. Y cada vez más en el colegio enseñamos menos historia universal. Y cada vez más en la universidad enseñamos más historia universal, ¿no? Porque justamente no nos hacemos cargo, ¿no es cierto? Entonces, si consideramos que la nueva ley universitaria, digamos así, lo considera, que es necesaria una formación general previa a la formación especializada, y que una de esas cosas que hay que enseñar es historia universal, entonces tenemos que hacernos cargo, ¿no? Tenemos que hacernos cargo, tenemos que dar ciertos contextos y también comenzar a practicar, creo, la lectura con los alumnos que ingresan a la universidad. Y entonces, luego de hacer un curso que durante algunos años fue un curso casi de crítica de cine, ¿no? Porque veíamos una serie de películas relacionadas a las diversas partes de la historia que teníamos que ver, volví nuevamente a meter algunas lecturas que consideraba que eran necesarias. Algunas lecturas muy pesadas, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, el desarrollo político-social de los hititas, que es necesario que sepan en mi consideración, pero también, por supuesto, yendo a temas, digamos, que trataban de jalar un poco más el gusto, ¿no? Como, por ejemplo, el amor y la homosexualidad en la Grecia antigua. Y claro, pero es que a partir de ahí uno puede comenzar también a ver algunos valores de la Grecia antigua y uno puede comenzar a comparar algunos de esos valores de la Grecia antigua con lo que sucede hoy, pero a su vez los acerca uno a la lectura. Pero también los tiene que acercar a lecturas difíciles, a lecturas que les van a costar, a lecturas que nunca han leído, porque si uno no les da algo nuevo en la universidad, entonces ¿para qué están en la universidad? Y para trabajar esas lecturas, lo que ahora últimamente hago es efectivamente leo con ellos, ¿no es cierto? Es decir, los divido en grupo, les digo que uno de esos grupos va a exponer la lectura, no les advierto cuál es el grupo que la va a exponer, entonces todo el grupo tiene que haber ido preparando la lectura, y en efecto escojo al azar qué grupo la expone, les doy 10, 15 minutos para exponer las líneas centrales de la lectura, y a partir de ahí comenzamos una discusión sobre la lectura. Lo que yo ya no hago es un control de lectura, nunca hago un control de lectura sin haber leído con ellos o sin haber discutido con ellos previamente la lectura. Eso no lo hacían conmigo, claro está, y por supuesto no lo hacían con mis profesores, pero creo que de alguna manera podemos ver de esa forma leer, o sea, no hacerles la lectura, ellos tienen que leer porque van a exponer, es una obligación, tienen que hacerlo, pero luego de eso ver qué fue lo que hicieron bien, qué se les pasó, qué no vieron, y en función de las propias preguntas que hacen ellos. Y creo que estrategias como la que nos han contado tanto Ciro como Antonio son importantísimas, que debemos aplicar, pues, no solamente en la universidad, sino quizás desde el colegio, ¿no? Es decir, ir más allá del texto, ¿no? Completar el texto, o ponerle un título al texto, o encontrar algo del texto en lo que yo me identifique, o algo que me guste del texto. Y creo que eso es fundamental para acercarnos a la lectura, porque en lo que sí estoy completamente de acuerdo es que para hacer lecturas de tipo de historia, de realidad nacional, o de filosofía, o qué sé yo, creo que hay que tener una primera relación con lecturas asociadas con la literatura, con la poesía, con la prosa, con la narrativa, que son las que definitivamente nos van a dar ese gusto
por la lectura y que nos van a permitir que, aunque no tengamos saberes previos en determinados temas, podamos entender esa proposición que está en ese conjunto de oraciones que es un texto. Y bueno, con esto quedo aquí. Muchas gracias, Joseph. Quiero agradecerles a todos, a Antonio, a Ciro, a Jessica por acompañarme esta tarde. Yo les he repartido personalmente unos volantes porque teníamos programada que la sesión era hasta las 3:45, pero nos han informado que no, que terminamos a las 12:50, entonces ya nos estamos pasando del tiempo. Y ustedes tienen aquí un volante de la lectora futura, que es una herramienta pedagógica en la cual iba yo a trabajarla en el taller que se me había pedido hacer para esta fecha con ustedes, para que vieran cómo esta herramienta nos permite acercarnos a la lectura de diversos tipos. La lectora futura es una plataforma virtual, es una app también con la que pueden ustedes trabajar como profesores. Les dejo allí los datos porque no nos dan más tiempo, tenemos que cerrar. Tienen ustedes aquí el correo electrónico. Yo he circulado una lista para poder enviarles los materiales que había traído para ese taller, ¿no? Porque se nos había pedido desde el mes de mayo hacer ese taller, pero bueno, dadas no sé qué circunstancias, nos han dicho que solo tenemos 50 minutos. Tienen ustedes el correo electrónico, los teléfonos, para que se puedan comunicar con nosotros y podamos darle la información que teníamos planeada para ese taller. Muchísimas gracias, son ustedes muy